Puedes llamarme Doctor Corazón. Soy un investigador en mi esencia, un científico. Puede que esto no sea del todo preciso a los ojos de la ley o de otros profesionales, pero es la verdad. He sido rechazado por muchas instalaciones y campus, pero eso no es culpa mía. Quería aprender, sin embargo, me hicieron enseñarme a mí mismo. Deseaba estudiar tanto como pudiera, para ayudar al mundo. Quería descubrir el verdadero potencial del ser humano y ayudar a las futuras generaciones a desbloquear ese potencial. Junto con esos deseos vino la realización de que para descubrir tal potencial, también necesitaría profundizar en el defecto humano. Para revelar alturas extremas debes ir a profundidades extremas. Un experimento en particular arrojó resultados asombrosos. ¿Dónde se encuentra la línea entre la fe y la lealtad? ¿Cómo se compara el amor con la fe y cuál es más fuerte? ¿Cuál romperá al otro primero? He encontrado que la fe parece ser uno de los mayores defectos humanos. Mis compañeros se negaron rotundamente a escuchar mis hallazgos, me rechazaron, y eso es lo que me ha traído aquí. ¿No merece el mundo saber que una simple creencia mal colocada puede ser su mayor caída? Como mente científica, se espera casi que desprecie los asuntos de fe, pero eso no era lo que el experimento pretendía hacer. Todo lo contrario, de hecho, quería simular una deidad en la que creer. Si una deidad falsa puede desviarte de tus morales, entonces, ¿qué dice eso de las verdaderas entidades de las que la humanidad depende? Mis disculpas por la informalidad de este mensaje, solo quiero mostrar mis hallazgos de una manera lo suficientemente simple para ser entendida por cualquiera que pueda tropezar con ello. Aquí está lo que he aprendido. Hipótesis. Si la fe puede llevar a un ser humano a ir en contra de los morales naturales y las leyes de la civilización, entonces es obviamente un defecto. No he recibido ninguna enseñanza formal en mi vida, pero entiendo una gran cantidad de cosas. Entiendo que en un lugar como este debo transmitir mis hallazgos como si contara una historia, en lugar de un informe. Entiendo que puede que no apruebes mis métodos, pero también sé que será más fácil para ti entender lo que he hecho al presentarlo en este formato. Ahora que hemos aclarado eso, puedo explicar mi experimento. Necesitaba dos sujetos idénticos, cada uno sería puesto en circunstancias idénticas. La diferencia entre los dos era las opciones que se les daba para escapar de la cautividad. Uno sería guiado por la fe, y el otro por el amor y la lealtad. Al concluir el experimento, los dos colisionarían, y uno saldría como el poder más fuerte. ¿Qué guía crees que fue más fuerte? Comencé seleccionando a mis sujetos. Dos hombres en sus 20s, hermanos gemelos que vivían bajo el techo de sus padres. Christopher y Adam Taylor eran excelentes especímenes. Activos, de inteligencia promedio y de valores y creencias similares. Habían sido criados como católicos romanos, aunque solo a través de la asistencia ocasional de la familia a la misa dominical. Ninguno de los chicos tenía puntos de vista increíblemente fuertes sobre la religión, pero tenían la creencia básica con la que fueron criados. Parecían quererse mucho y eran los amigos más cercanos del otro. Unos pocos hombres contratados fueron clave para ayudarme a interceptar una entrega de pizza a la familia Taylor. Cuando toda la familia había caído en un sueño medicado, mis empleados sabían cuál era su siguiente tarea. Capturar y contener. La familia Taylor despertó con dos miembros desaparecidos, y mi experimento había comenzado. Los chicos fueron colocados en habitaciones predefinidas mientras dormían, y yo observaba a través de cámaras bien ocultas. Ambos entraron en pánico, como se esperaba, cuando despertaron en un lugar ajeno a ellos. Durante varios días fueron dejados en esas habitaciones, con solo la entrega de comida a través de una ranura en la puerta como forma de saber cuánto tiempo había pasado. Los mantuve bien alimentados, las habitaciones eran cómodas, y cada joven reaccionó de la misma manera. Cautelosos, confundidos, pero solo mínimamente asustados. Después de varios días, era hora de sembrar las semillas de la guía. Comencé con Christopher, ya que sería el sujeto más desafiante. La preparación era simple, altavoces convenientemente ubicados darían la ilusión de una voz sobrenatural resonando en la habitación. Fue elegido para este papel en base a mis observaciones antes de su contención. En ocasiones, había recurrido a la oración cuando estaba molesto, solo para decepcionarse más tarde por la falta de respuestas.
No era frecuente que dirigiera su oído a los cielos, pero lo hacía más que su hermano. Esperé un momento oportuno, un momento en que el joven Christopher estuviera buscando respuestas desde arriba. Había pasado casi una semana desde que los chicos fueron puestos en contención y, en ese momento, comenzaban a mostrar signos de miedo, paranoia e ira. Ambos habían buscado sus habitaciones de arriba a abajo en busca de una salida y parecía que estaban perdiendo la moral. Christopher estaba en la cama mirando al techo, lágrimas obvias se acumulaban en sus pestañas. Por favor Dios, no dejes que muera aquí. ¿Puedo guiarte a la salvación, hijo mío? Saltó de la cama al escuchar el sonido resonar en la habitación. Buscó a su alrededor, probablemente buscando la fuente de la voz. Cuando su búsqueda no dio resultados, miró al cielo. Dios. Tropezó con la pregunta de una sola palabra, dudando aparentemente de la pequeña fe que mantenía dentro de sí. Ese día plantó la semilla en su interior, y después de unos días quedó claro que se aferraba a la esperanza de que la voz era su Señor. Pasaron casi 2 semanas más para que Christopher tuviera una creencia sólida de que la voz, mi voz, era Dios hablándole. Después de eso, le hice realizar pequeñas tareas para honrar a su Salvador, y siguió las órdenes como el más obediente de los corderitos. Durante ese tiempo también hablé en la habitación de Adam, aunque él recibió mensajes muy diferentes. Le dije a Adam que su hermano creía que yo era Dios, y que estaba actuando de manera extraña por eso. También le expliqué a Adam que si simplemente esperaba, le ofrecería la oportunidad de salvar a su hermano y salir en paz. Aceptó ser paciente, aunque realmente no tenía otra opción. Después de varios meses en cautiverio, era hora de ver qué sucedía cuando lo leal y lo fiel se enfrentaban. En ese momento, había convencido a Christopher de muchas cosas, y parecía emocionado por salvar a su hermano. Adam era más reservado con sus emociones, pero aún así parecía ansioso por tener finalmente una oportunidad de ser libre. Accioné el interruptor que desenganchaba las cerraduras de las puertas de las habitaciones, y observé cómo cada joven salía de su habitación. Fuera de los dormitorios había un pequeño pasillo que conducía solo a otra habitación. Mirar los monitores era como ver una imagen reflejada. Cada uno caminó por el corto pasillo y abrió la puerta, y casi simultáneamente entraron en la habitación central. Hubo un momento de lo que asumo era sorpresa, mientras los hermanos se miraban desde el otro lado de la habitación. Adam corrió primero, abrazando a su hermano y hablando entre lágrimas. Está bien, Chris, voy a ayudarte, sé que estás enfermo. Nos sacaré de aquí. La voz de Adam se cortó cuando el abrazo se convirtió en un estrangulamiento. Christopher tenía sus brazos envueltos con fuerza alrededor del cuello de su hermano. En cuestión de momentos, Christopher usó su peso para llevarlos a ambos al suelo, y le lanzó a su hermano una mirada lastimera mientras lo mantenía abajo. Dios me dijo que puedo salvarte. Christopher sonó al borde de la risa. Te salvaré. Adam lucía asustado y luchaba contra la fuerza que mantenía su espalda en el suelo. Estás loco, hermano, eso no es real. En ese momento, pareció que la habitación se congelaba, y hubo un cambio visible en Christopher. Su mirada se volvió fría, y cuando habló fue en un tono monótono. Dios me dijo que perdiste tu fe, pero puedo salvarte. Acercó su rostro al de su hermano y susurró. Sé cómo purgar tu cuerpo del pecado. El momento congelado terminó después de ese susurro. Observé con fascinación cómo Christopher intentaba salvar a su gemelo. Solo tomó un instante para que sus dientes se hundieran en la garganta de Adam. Le tomó mucho más tiempo usar sus dientes para desgarrar la carne del hueso, no dejó nada. Quizás la parte más larga fue cuánto tiempo le tomó consumir toda esa carne. Para la mañana siguiente, solo quedaba el hueso de Adam. Christopher lloró cuando terminó su tarea. Estás a salvo, Adam, quité todo tu pecado. Se quedó allí un rato antes de que yo interviniera. Era un desastre, su fe lo había convertido en un salvaje. ¿Qué harás ahora, Christopher? Pregunté a través del altavoz. Tengo que salvar al resto de mi familia. Tengo que salvar a todos. No estoy seguro de qué respuesta esperaba, pero esa me satisfizo. Desenganché las cerraduras de esa habitación, y después de varios minutos Christopher se dirigió a la única puerta que ninguno de los gemelos había tocado.
Conducía hacia afuera, y se fue a salvar a más personas. La fe era más fuerte que el amor y la lealtad. Más fuerte que la sangre y la familia. Ganó la lucha con facilidad. Ni siquiera hubo un momento en que Christopher vacilara, no le importaba nada excepto lo que su fe le decía. Este experimento trajo una visión interesante, y espero poder recrearlo en el futuro con sujetos femeninos. Para reflexionar, si crees que tener fe nunca puede ser un defecto, entonces tal vez debas conocer personalmente al chico que quiere consumir tus pecados. Trabajo en un hospital en la costa noreste de los Estados Unidos. La zona está bastante poblada, por lo que cualquier tipo de nueva enfermedad contagiosa puede convertirse rápidamente en un brote peligroso. Piensa en el sarampión, la varicela o la conjuntivitis. Una vez que una persona se contagia en un entorno urbano denso, puede propagarse rápidamente e incluso causar bajas si la enfermedad es lo suficientemente peligrosa. Sin embargo, la enfermedad no siempre es peligrosa. Es solo una infección, bacterias externas que entran al cuerpo y simplemente se quedan ahí, sin síntomas. Una persona ni siquiera sabría que tiene esta enfermedad, ya que aún podría funcionar como un adulto, niño o adolescente perfectamente saludable. Eso es esencialmente lo que es la recién descubierta BD-137. Las siglas, BD, significan bacterias en estado de reposo, si te lo preguntas. BD-137 es increíblemente contagiosa. De hecho, si vives en la costa en algún lugar entre Filadelfia y Boston, tienes una alta probabilidad de tener esta enfermedad. Verás, aunque recién descubrimos BD-137, utilizando nuevos avances en tecnología médica, podemos determinar que ha estado presente durante casi 2 años, con los primeros signos de la bacteria rastreados hasta un pájaro en una zona rural de Nueva Jersey en 2017. Desde entonces, la enfermedad se ha vuelto muy contagiosa y puede transmitirse simplemente por contacto. Si estrechas la mano de alguien con BD-137, es probable que la hayas contraído. Entonces, ¿qué hace que BD-137 sea tan aterradora? 2 cosas: las pruebas de laboratorio y la falta de una vacuna. Para explicar esta parte, necesitaré darte un poco de conocimiento biológico básico, si es que no lo tienes ya. Básicamente, con el tiempo, las bacterias y otros organismos pasan por un proceso llamado selección natural. Lo que hace la selección natural es eliminar a los organismos más débiles, y los organismos con variaciones biológicas que los hacen más fuertes se reproducen. Así que, con el tiempo, una población de, digamos, bacterias puede cambiar de ser susceptible a los antibióticos a poder resistirlos. Piensa en ello como un videojuego. A medida que las bacterias ganan puntos de experiencia, pueden subir de nivel y desbloquear nuevas mejoras, como armaduras avanzadas o mejores armas. Así que, con el tiempo, la BD-137 ha desarrollado tanto una resistencia a cualquier vacuna que probemos en ella como una capacidad para ser increíblemente contagiosa. De hecho, he pasado innumerables horas investigando la historia médica y nunca antes había visto una enfermedad bacteriana ser tan contagiosa. Apostaría a que la BD-137 es más contagiosa que el resfriado común. Sin embargo, las pruebas de laboratorio son las que más me preocupan. Como dije, soy doctor, sin embargo, en los últimos años cambié mi especialidad de tratar pacientes a investigar curas para nuevas enfermedades. Ya no trabajo en un hospital, sino en una instalación de investigación gubernamental de alto nivel en Long Island, Nueva York. Es un lugar bastante seguro, y como somos una de las instalaciones más grandes para la ciencia médica en todo el país, recibimos mucho financiamiento del gobierno, así como permiso para llevar a cabo investigaciones más avanzadas. Tocaré eso más tarde. De todos modos, cuando descubrimos la enfermedad por primera vez, no estábamos muy preocupados. Reunimos muestras y las colocamos en nuestro stockpile. Verás, hay más de un tipo de estas enfermedades.
Sin embargo, la BD-137 es tan contagiosa y evoluciona tan rápidamente que no mucho después de descubrirla la colocamos en la sección de prioridad de investigación y notificamos a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. En enero de 2018, recibimos nuestra primera subvención para la investigación de la BD-137. No mucho después de que comencé a investigar la enfermedad, me pusieron al frente de un equipo de investigación, específicamente encargado de encontrar una manera de erradicarla y posiblemente almacenarla. Nuestra primera tarea fue obtener una imagen clara de la estructura del ADN de la bacteria y cómo podía evolucionar tan rápido. Lo que encontramos fue increíblemente fascinante. El ADN de la BD-137 era tan diferente de cualquier cosa que habíamos visto antes en una bacteria. Estaba mutando rápidamente, cambiando y reproduciéndose constantemente. Sería un milagro médico desarrollar una cura para ello. La mejor opción sería la muerte de un paciente. Así que comenzamos a hacer pruebas en sujetos vivos. Al principio, comenzamos con ratas. Inyectar una pequeña cantidad de BD-137 en ellas no causó ningún daño al principio. Luego, uno a uno, observamos cómo la bacteria comenzaba a mutar y evolucionar, desarrollando síntomas. En un grupo de ratas, empezaron a salivar en exceso e incluso a ahogarse en su propia flema. En otro grupo, había vómitos. El síntoma más aterrador era la necrosis, que es la muerte de las células y eventualmente del paciente. La necrosis hace que la piel se vuelva negra y se caiga, los músculos se descompongan y lo que sea que esté en el cuerpo donde ocurra se vuelva inutilizable. Cuando la necrosis ocurre en una extremidad, comúnmente se amputan. Búscalo en Google Imágenes, es aterrador. Sin embargo, nuestra mayor pregunta después de las pruebas en ratas fue, ¿por qué la BD-137 no mutaba en humanos? Obviamente, estábamos felices de que no lo hiciera, porque si obtuviéramos los mismos resultados en humanos que obtuvimos en ratas, estaríamos todos muertos. De hecho, aunque todos en contacto con la BD-137 estamos tan protegidos como podemos del riesgo de contagiarse de la enfermedad, cada uno de nosotros la tiene. Así que, a principios de 2019, comenzamos a ver si podíamos mutar la BD-137. No fue mi decisión. Protesté, pero perdí y eventualmente cedí a realizar las pruebas. Comenzamos con una mano. Jasmine Daniels, de 22 años, de Fresno, California, lamentablemente perdió la vida cuando intentó adelantar a un coche en una carretera de 2 vías por la noche y chocó de frente contra un camión de madera. El conductor del camión estaba bien. Jasmine no. Aunque Jasmine tomó decisiones cuestionables en su corta vida, incluyendo conducir bajo los efectos del alcohol que llevaron a su muerte, también había firmado un formulario que indicaba que su cuerpo debía ser donado a la ciencia. Y aunque la mayor parte de su cuerpo estaba inutilizable, la mano derecha sí lo estaba. Así que fue enviada al otro lado del país a la instalación en Long Island para someterse a pruebas para ver si BD-137 podría ser peligroso para los humanos si evolucionaba. Bueno, sí lo era. Para crear una mutación en BD-137, teníamos que colocar la mano que habíamos infectado en diferentes entornos. Lluvia, frío, húmedo, cálido, lo que fuera. Sin embargo, al colocar la mano en un entorno simulado de lluvia durante 3 días, observamos la primera mutación. Necrosis. Al principio fue lento, mucho más lento que la necrosis normal. Pero como un gran tren de carga, cuando tomó impulso, realmente se aceleró. Dentro de una semana, la mano se redujo a grumos de piel y hueso. Asqueroso, pero interesante. Ahora solo necesitábamos un paciente vivo. Lo conseguimos de una prisión. Estaba en el corredor de la muerte, y su ejecución estaba programada para principios de 2020. No es que tomáramos a alguien al azar de la calle. Fingimos un suicidio y lo drogamos para que no se resistiera, y luego le inyectamos BD-137 y lo colocamos en el mismo entorno que la mano. Funcionó. Dentro de 3 días de exposición a la lluvia, tuvimos necrosis y síntomas muy similares a la rabia. Se volvió increíblemente agresivo y rechazaba la comida, vomitándola. No podía beber agua tampoco. Al igual que en algunos de los ratones, salivaba hasta el punto de tener que mantener la boca abierta todo el tiempo para drenarla. Se le fue la cabeza.
Se volvió loco, sus llamados de liberación se convirtieron en gritos salvajes. Fue aterrador. Probamos esto con varios más de los condenados a muerte, cada uno de diferentes prisiones alrededor del país. Los mismos resultados. Cuando una persona infectada era expuesta a una persona no infectada, se volvía agresiva y atacaba. Cuando dos personas infectadas se exponían entre sí, eran mucho menos agresivas, aunque aún luchaban. Nombramos a esta versión de la enfermedad BA-138. La BA significa bacteria activada. Sin embargo, a pesar de todas nuestras pruebas, no sabemos la razón exacta de por qué BD-137 muta a BA-138 y qué causa la mutación. Aún no ha sucedido fuera de nuestro laboratorio, pero definitivamente sucederá. No sé realmente por qué escribí esto. No es una advertencia, ya lo tienes. Yo también. En algún momento en el futuro cercano, las bacterias dentro de nosotros mutarán de BD-137 a BA-138. No hay forma de detenerlo. Como dije, la cura es imposible. La ciencia no puede encontrar una cura para esto. Todo lo que nos queda es esperanza. Buena suerte, supongo. Algo ha salido terriblemente mal dentro de mi casa. No puedo explicar cómo ni por qué, apenas creo que haya sucedido en absoluto. Francamente, no tengo a dónde acudir, nadie me creería aunque lo intentara. Así que estoy escribiendo esto y publicándolo aquí. Es la única opción que tengo. Mi nombre es Eric. No soy nadie especial. A principios de mis 30, soltero, atrapado en un trabajo sin futuro, tecleando en un cubículo. He vivido en esta casa por casi 5 años, una agradable casa suburbana de 2 pisos en una comunidad limpia y segura. Los vecinos son amables, pero siempre he preferido mantenerme al margen. Nada especial, hasta ahora. Esta es mi historia. Me desperté en una mañana gris y triste de sábado, con nubes bajas en el cielo que amenazaban con desatar una miserable llovizna en cualquier momento. El clima desalentador mantuvo la calle en silencio. Normalmente las mañanas de sábado se llenaban con el sonido de niños jugando y el timbre de las bicicletas, pero hoy parecía que todos estaban contentos de quedarse en casa a ver cómo la lluvia se deslizaba sobre el pueblo. Al sacar las piernas del costado de la cama y frotar el sueño de mis ojos, eché un vistazo al reloj digital apagado y monótono. Las 9 de la mañana. Solté un breve suspiro. Realmente no tenía sentido dormir más, y tampoco levantarse. No tenía planes, ni responsabilidades hasta que comenzara la semana laboral de nuevo. Me quedé unos minutos, con la mente en blanco, sentado al borde de la cama. Finalmente, me levanté y fui a la cocina a poner la cafetera. Mientras caminaba adormilado por el pasillo y bajaba las escaleras, escuché cómo la lluvia empezaba a golpear las tejas arriba. Siguiendo la rutina como un robot con la batería a punto de agotarse, preparé la cafetera, medio escuchando el vaporoso put put put, mientras el percolador hacía su trabajo diario. Después de un momento de mirar fijamente, mi mente adormecida comenzó a divagar, sintiendo envidia de la pequeña máquina. Al menos ella siempre tenía algo que hacer, algún tipo de propósito, por más mundano que fuera. Quién sabe cuánto tiempo me quedé ahí parado, medio dormido, debatiendo el propósito metafísico de un electrodoméstico de cocina. Para cuando bajé la mirada, la jarra estaba llena de café negro y caliente. Medio despertándome, alcancé el armario y saqué mi taza favorita. Una simple taza de cerámica blanca con la frase, hora del café, impresa en un lado con letras negras. Llené la taza hasta el borde con café hirviendo y una generosa cucharada de azúcar, y con sueño, me di vuelta para poner mi bebida sobre la mesa de la cocina detrás de mí. Al colocar la taza, perdió el equilibrio en el borde y cayó al suelo. Me invadió una sorpresa sorda mientras mi cerebro, aún adormilado, intentaba procesar lo que estaba sucediendo, para luego hacer que mis reflejos entraran en acción. Pero no hubo ningún estruendo de rotura, mis pies descalzos no fueron bombardeados por una lluvia de astillas de cerámica ni líquido hirviendo. De hecho, no pasó nada en absoluto. Parpadeé rápidamente, sacudiéndome para despertar. Mi taza había caído del borde en el medio de la mesa.
En el centro de mi mesa de cocina había un gran agujero perfectamente circular, probablemente de menos de 1 metro de diámetro. Observé en estado de incredulidad mientras procesaba lo que veía. El agujero era oscuro. Una negrura tan densa que era opresiva, incluso hasta el borde de la abertura, desafiando la tenue luz gris que se filtraba por las ventanas salpicadas de lluvia de mi cocina. Aunque era imposible saber con certeza cuán profundo era debido a las sombras que ahogaban todo en su interior, parecía extenderse más allá de lo que mi vista podía alcanzar. Conmocionado y confuso, me incliné para mirar debajo de la mesa y ver mejor el agujero. Agachándome bajo la mesa, no vi más que el suelo de mi cocina. No había agujero, ni taza de café, solo algunas migas de alguna comida anterior que había olvidado barrer. Giré el cuello para mirar la parte inferior de la mesa. Estaba perfectamente intacta. Pensando que estaba perdiendo la cabeza, me levanté de nuevo. El agujero seguía ahí, una fisura negra en el centro de mi mesa. Lentamente me incliné sobre el borde para echar un vistazo a las profundidades. La oscuridad era impenetrable, ocultando cualquier cosa que pudiera haber abajo. Pasé mi mano por el umbral del agujero, esperando golpear la superficie de la mesa. Mis dedos se hundieron en el agujero, el aire dentro era increíblemente frío y pesado, cargado con una humedad pegajosa. Al retroceder por el shock de la temperatura helada y de haber metido la mano en un vacío dentro de mi propia mesa, mi mano rozó el borde del agujero. Aunque la mesa era de madera, los bordes del agujero tenían la sensación de porcelana lisa o plástico sin textura. Retiré mi brazo, llevándolo a mi rostro. Mi mano temblaba de miedo y por el frío en el que acababa de sumergirla. Riachuelos de rocío helado se formaban en mis dedos, bajando hasta mi muñeca mientras sostenía la mano frente a mis ojos. Fue todo lo que pude murmurar torpemente mientras intentaba procesar la absurda situación en la que ahora me encontraba. Afuera, la lluvia se intensificó con el sonido de truenos lejanos, cambiando de una llovizna a una lluvia más fuerte. Solo entonces noté el cambio en el aire. Una brisa suave y sutil tiraba de los diminutos vellos de mis brazos. No debería haber ninguna ventana abierta. Las reviso cada noche antes de irme a dormir, especialmente si se pronostica lluvia. El aire acondicionado no estaba encendido, ni siquiera lo había encendido. Y sin embargo, el aire aún se movía dentro de mi cocina. Inhalar. Pausa. Exhalar. Pausa. Inhalar. Pausa. Exhalar. Mis entrañas se retorcieron cuando entendí. El agujero, o algo dentro de él, estaba respirando. Di un pequeño paso hacia atrás mientras los truenos resonaban por encima. El agujero seguía respirando. El pánico empezó a surgir dentro de mí, un miedo primitivo ante algo incomprensible que yacía ante mí en mi propia casa. Retrocedí, levantando mi pierna para patear lo que desafiaba la física de manera casi animal. Pateé con fuerza el borde de la mesa, un golpe pesado para deslizar el mueble lejos de mí. La patada conectó con toda la fuerza que pude reunir. Mi rodilla crujió bajo la presión, gritando de dolor. Sentí como mi pie se doblaba y tronaba, y moretones ya empezaban a formarse. Me tambaleé, apoyándome en la encimera que sostenía a mi fiel cafetera, mientras miraba con atención el agujero en la mesa. Apreté los dientes cuando volví a poner peso sobre el pie que había usado para patear. Jugaba al fútbol en la secundaria, esa fue una buena patada. La mesa era solo un modelo barato de Ikea, de madera aglomerada ligera y algunos tornillos, no podía haber pesado más que unos pocos kilos. Pero ahí estaba, desafiante en su inmovilidad. El agujero seguía respirando, impávido ante mi ataque. Acercándome lentamente, avancé de nuevo hacia la mesa. Los truenos retumbaban sobre mi casa, sacudiendo las ventanas en sus marcos. El agujero me esperaba pacientemente. Inclinándome sobre la mesa, estiré el cuello para mirar hacia el vacío una vez más, el inexplicable agujero de nada ubicado en el medio de mi cocina. Bueno, no nada presumiblemente. Algo que respira. Y mi taza de café. Me asomé hacia la oscuridad abajo, entrecerrando los ojos para tratar de ver algo, lo que fuera. A medida que miraba, la condensación se formaba en los bordes lisos del agujero, el aire frío dentro forzando a la humedad a adherirse y correr por los lados. Me recordó a esas grabaciones en las que se introduce una microcámara por una vieja tubería. No, no exactamente.
Quizás se parecía más a las películas grabadas dentro de un cuerpo durante una cirugía, o un estudio anatómico. Los lados goteantes se movían ligeramente con la brisa de las respiraciones, ondulando casi imperceptiblemente como un esófago. Oh. Hola. Dije débilmente hacia el agujero, casi de inmediato sintiéndome extremadamente tonto. Esto era un pozo inexplicable en mi mesa de cocina, ¿por qué habría algo que me hablara dentro de él? Y aunque lo hubiera, ¿realmente querría hablarle? Hubo un largo momento de silencio, solo con el sonido de la lluvia afuera resonando en la casa. Hola. Mi sangre se heló y mi respiración se detuvo en mi garganta. Una pequeña voz resonó desde el agujero, aparentemente a una distancia considerable. Mi voz. ¿Un eco? Tenía que serlo. Eso tenía más sentido que cualquier otra cosa de esa mañana. Con todo el valor que pude reunir, hablé de nuevo. Hay alguien ahí abajo. Un segundo de silencio. Luego, una voz. Mi voz. Sí, hola. Las palabras flotaron desde el agujero, no como un eco, sino como una verdadera respuesta. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué demonios había ahí abajo? Sonaba como yo, pero no había manera de que eso fuera cierto. Temblando, me obligué a hablar. Hola. Soy Eric. ¿Quién eres tú? También me llamo Eric. Nos parecemos mucho. Dijo la voz desde la mesa. Sí, realmente nos parecemos. Respondí lentamente, sin estar seguro de con qué estaba hablando. ¿Podría ser yo? ¿Otro yo, o incluso el mismo yo? Entonces, ¿qué estás haciendo en mi mesa de la cocina? Mi voz en el agujero parecía desconcertada. ¿En tu mesa? Estaba a punto de preguntarte qué haces en mi techo. Espera, ¿qué? ¿En tu techo? Sí. Respondió el otro yo. Estás en un agujero de unos 90 centímetros de ancho en el techo de mi cocina, justo al lado de la mancha roja. Mis ojos vagaron hacia arriba. Sobre mi mesa de cocina, descentrado respecto al agujero, había una vieja mancha roja desvaída. Era el único recordatorio de una batalla desesperada que había librado contra un frasco de salsa de espagueti hace casi 3 años. Nunca me molesté en limpiarla del todo. Lanzaste una taza de café contra mí, se rompió por toda mi mesa. Me asustó mucho cuando golpeó. Ahí fue cuando noté el agujero. Mi mente estaba corriendo. ¿Era esto realmente otro yo, en otra de mis casas, en otro de mis mundos? Las posibilidades eran enloquecedoras. ¿Por qué había aparecido este agujero en mi casa? ¿En mi mesa? Yo no era nadie especial. Oye. ¿Sigues ahí, Eric? La voz desde abajo resonó. Sí, sí. Estoy aquí. Respondí, sacado de mis pensamientos. Si lo que estoy pensando es cierto, y creo que lo es, entonces tú y yo somos muy parecidos. Y creo que estamos pensando lo mismo. Creo. ¿No? Me tomé un segundo para procesarlo. Sí, creo. Entonces esto podría ser grande, ¿no? Mi voz preguntó tentativamente desde el agujero. Sí, esto podría ser grande. Deberíamos encontrarnos. Hacer esto real. Hacer que tenga sentido. Sí. Supongo. Podrías bajar aquí, Eric. Sugirió el otro Eric en voz baja. La pregunta me provocó un escalofrío por la espalda. Bajar por un agujero fuera del espacio y el tiempo en el centro de mi cocina hacia lo que podría ser un lugar alternativo y mortal. La proposición no me parecía bien. Ni siquiera estaba seguro de con quién estaba hablando. No estoy tan seguro. Respondí. No sabemos cuánto mide este agujero, o lo que sea que sea. Podría ser peligroso, ¿sabes? Si resbalo, podría caer por kilómetros, por lo que sabemos. La voz estuvo callada un rato. La lluvia continuaba su interminable asalto contra los cristales de mis ventanas mientras el trueno rugía arriba. Está bien, Eric. Puedo subir allí. Ok. Supongo. Tartamudeé, sorprendido. Sí, no te preocupes, Eric. Puedo hacer la subida.
La voz se movía de un lado a otro en el agujero, como si la fuente se moviera dentro de él. Sí. De acuerdo. Di un paso atrás, alejándome de mi mesa. Esto no me daba buena espina. Nada de esto tenía sentido, pero algo se sentía muy mal. Mi pulso se aceleraba. Dentro del agujero comenzó el sonido de un movimiento serpenteante, el ruido de algo arrastrándose por los costados húmedos y fríos del vacío. La subida retante se acercaba cada vez más. Abajo, solo podía ver oscuridad. Mi voz volvió a hablar desde dentro del agujero, más cerca esta vez. Estoy emocionado de verte, Eric. Creo que tendremos mucho en común. Estoy emocionado de conocer tu lado de este agujero. Parecía esforzarse mientras subía. Sí, estoy seguro de que lo haremos. Respondí distraídamente. Mi mente corría, indecisa. Tal vez podamos tomar un café juntos, Eric. Negro, con mucho azúcar. Mi voz ascendía cada vez más cerca. En la oscuridad de abajo, apenas comenzaba a distinguir una forma moviéndose en el agujero, retorciéndose hacia arriba. Las sombras negruzcas ocultaban los detalles de Eric, mientras subía hacia mí. Algo hizo clic en mi cabeza cuando me di cuenta de lo que me molestaba. Lo que fuera que estuviera en el agujero me había dicho que se llamaba Eric después de que yo le dijera que ese era mi nombre. Mencionó su cocina después de que yo mencionara la mía. Podía ver la mancha en el techo mirando hacia arriba a través del agujero. Podía saber cómo tomaba mi café al lamer lo que había derramado. Lo que estuviera ahí abajo, no era yo. No te preocupes, Eric. Ya casi llego. No puedo esperar para conocerte, Eric. La voz estaba cerca ahora, era la mía, pero diferente. Incorrecta. Miré rápidamente hacia el agujero en mi mesa. La figura estaba casi lo suficientemente cerca para verla en la oscura opresión, una cosa ondulante y retorcida que rezumaba hacia arriba desde el lugar frío y húmedo que esperaba abajo. Sus delgados y exploradores tentáculos empezaban a irrumpir en la tenue luz gris de mi hogar. Me di la vuelta desesperado, buscando cualquier cosa que pudiera usar para defenderme de la cosa que usaba mi nombre. Mis ojos se posaron en lo único que tenía al alcance. Eric. Es hora de conocerte, Eric. La cosa que se deslizaba desde el agujero ni siquiera intentaba imitar mi voz ahora, sus palabras salían en un espantoso gorgoteo áspero. Me giré de nuevo hacia el agujero en mi mesa de cocina, cafetera en mano. La levanté por encima de mi cabeza antes de dejarla caer con fuerza. Salió de mis manos, sumergiéndose en el vacío e impactando contra la cosa de abajo con el sonido de cristal y metal rompiéndose contra carne blanda. Con un grito sibilante, la cosa chilló al caer, sumergiéndose de nuevo en el pozo. Nunca escuché que tocara el fondo. Me desplomé contra el mostrador que una vez sostuvo mi fiel cafetera, cayendo hasta el suelo. Jadeaba, intentando recobrar el aliento mientras la adrenalina se desvanecía de mi sistema. Más sonidos comenzaron a emanar del agujero. Serpenteos. Retorcimientos. Decenas de voces llamando mi nombre, comenzando su apretada escalada hacia arriba. Sé que estos serán mis últimos minutos, una calma silenciosa entre los sonidos de la tormenta afuera. Solo espero que estas palabras lleguen a alguien que pueda ayudar, que pueda venir a cerrar el agujero en mi mesa de cocina para siempre. Antes de que lo que sea que está del otro lado se desborde por completo. Me siento aquí y pienso en mi propósito. El propósito de todos nosotros. Las cosas en el agujero. Mi cafetera. Están muy cerca ahora. Eric. Susurran. Sus tentáculos están alcanzando nuestro mundo. Realmente me vendría bien una taza de café ahora. A veces, hay cosas que dan miedo y no deberían. Los miedos irracionales, las fobias, interfieren en nuestras vidas. No representan un peligro basado en hechos, pero logran consumir tu cuerpo en pánico. La intuición, las señales de lucha o huida se activan ante algo que no debería dar miedo. Como los charcos. Sin embargo, no empezó con charcos. Comenzó como una fobia normal. La talasofobia. Tenía terror de grandes cuerpos de agua oscuros.
Si no podía ver el fondo, no estaba bien. No iba a las playas de los lagos cercanos por miedo a que las corrientes me arrastraran hacia las profundidades. Generalmente evitaba los viajes de verano, y cuando iba, mantenía la distancia de todos mis amigos que se aglomeraban cerca del agua. Era una inconveniencia, pero no tanto como para no poder vivir. Luego llegó la lluvia. Hace un poco más de una semana comenzó a llover. Llovió durante días, una lluvia oscura que manchó el suelo. El agua parecía negra, y la tierra, el pavimento, los ladrillos y todo lo que había a la vista estaban cubiertos como si el mundo fuera una pintura monocromática en escalas de negro y gris. Los canales del clima no mencionaron nada sobre el pigmento inusual, pero predecían que la lluvia continuaría durante más de una semana. Las noticias del primer día solo decían que las autoridades competentes estaban analizando el agua en busca de contaminantes, y que se debía permanecer en casa hasta que se publicaran los resultados. Parece que el fenómeno se centró en nuestra ciudad, los pantanos cercanos aumentaron de tamaño debido a la lluvia. Los niveles de agua subieron, comenzaron las inundaciones. Agua negra corría por las calles, y por muchas veces que la gente levantó preocupaciones, se dieron pocas respuestas. Ya habían pasado 5 días de inundaciones y lluvia negra, días que pasé sola en mi casa. Entonces, las noticias finalmente tuvieron una respuesta para nuestro pequeño pueblo, culpando el pigmento de la lluvia a un incidente en una de las plantas de petróleo cercanas. Aparentemente era inofensivo, solo aceite y agua cayendo del cielo. Afirmaron que era seguro salir. No estaba tan convencida. Pasé los días anteriores temiendo esta lluvia negra. Para el segundo día, mi patio trasero era una piscina de oscuridad, lo que me aterraba sobre lo que podría haber debajo. Racionalmente sabía que era una piscina increíblemente poco profunda que llenaba mi jardín, pero se sentía ominosa. Esa sensación permaneció conmigo, incluso después del anuncio sobre la seguridad del agua. La lluvia paró en el 6.º día, pero aún temía salir de mi casa. Las inundaciones eran extensas y los charcos negros estaban a la vista en todo momento. Ese fue el día en que una amiga decidió venir a convencerme de que saliera de casa. La observé mientras subía por el camino hacia mi puerta, evitando los charcos en el camino. Probablemente lo hizo por temor a arruinar sus zapatos con el aceite, pero me sentí aliviada al ver cómo los esquivaba. Le sonreí cuando llegó a la puerta, pero no quería entrar. Su plan era llevarme a salir por el día, para que disfrutara después de estar confinada durante días. No me siento bien. Mentí cuando me preguntó si estaba lista para ir, no quería admitir que los charcos me aterrorizaban. Sin embargo, ella conocía mi fobia y decidió que intentaría curarla. Es solo aceite, Kate. Lo peor que puede pasar es que manche tu ropa. Sonrió y se acercó a un charco. Intenté agarrarla para explicarle mi miedo, pero ella saltó del escalón del porche antes de que pudiera hacerlo. No hubo salpicaduras de agua, ni el sonido de mi amiga riendo mientras intentaba curar mi miedo, solo hubo silencio. Sus pies tocaron el agua y siguieron, cayó en el charco como si fuera un pozo sin fondo. En un segundo había desaparecido ante mis ojos. Me quedé en el porche, mirando el charco que consumió a mi amiga. Debería haber tenido menos de 1 pulgada de profundidad, pero no se podía distinguir por la superficie negra y plana. No fue mi fobia lo que me hizo tener miedo, o lo que me hizo volver a entrar en mi casa y encender las noticias en silencio. El miedo innecesario no me hizo desconfiar de las autoridades, que afirmaban que la lluvia estaba contaminada por un derrame de petróleo. No es paranoia lo que me hace sentir escéptica sobre las muertes reportadas y las personas desaparecidas debido a las grandes inundaciones. El pensamiento irracional no es lo que me ha mantenido adentro durante varios días más, preocupada porque el pronóstico del clima dice que lloverá mañana. Quería decirle a mi amiga antes de que desapareciera de una manera aparentemente imposible. Quería dejarle saber que me daba miedo. No era mi fobia lo que me hacía dudar del oscuro agua que fluía sobre el pueblo. Era una pregunta razonable lo que me asustaba. Si realmente estaba lloviendo aceite sobre nosotros, algo de lo que no estoy segura de que sea posible, entonces, ¿por qué los charcos son completamente negros y planos?
Papá, ¿a dónde van todas las cosas muertas? Le hice esa pregunta a mi padre cuando era muy pequeño. Habíamos encontrado un pájaro muerto en la acera, y me quedé paralizado, mirándolo con una mezcla de fascinación y repugnancia. Era un niño avanzado para mi edad, así que ya sabía que todo lo que vive en este mundo tiene que morir, y también sabía que la Tierra llevaba girando mucho tiempo. Me parecía que el mundo ya debería estar más o menos lleno de cosas muertas. No entendí la respuesta de mi padre en ese momento, y con los años se desvaneció de mi memoria. Hace poco me pasó algo que la sacó de lo más profundo de mi subconsciente y me hizo desear haber recordado sus palabras antes. Ocurrió poco después de que me independicé. Fui uno de los pocos afortunados en conseguir trabajo después de la universidad. Nada espectacular, pero era un trabajo que disfrutaba. El único problema que tenía era que los precios de las viviendas estaban por las nubes donde vivía, y aunque esperaba tener una carrera prometedora, los salarios de nivel inicial en mi campo no eran los mejores. No quería compartir apartamento con compañeros de cuarto, ya había tenido suficiente de eso en la universidad. Así que busqué primero en las ofertas de alquiler de las inmobiliarias de nivel medio, y luego en lo que encontré en internet. Encontré muchos apartamentos bonitos, pero nada dentro de mi presupuesto. Solo cuando recurrí a Download Trader, un tabloide semanal que es solo anuncios clasificados, era como el Craigslist impreso de mi ciudad antes de que existiera internet y sigue vigente hasta hoy, encontré algo que podía permitirme. Se alquila. Cabaña, un dormitorio, un baño. $350 al mes. Normalmente, ese tipo de oferta me habría hecho dudar, ya que estaba muy por debajo del promedio en esta zona, pero la dirección impresa bajo el anuncio en parte me lo explicó. Estaba cerca del borde del pueblo, junto a las antiguas vías del tren, y esa área era un mosaico de viejos remolques y pequeñas casas de un solo piso que solían ser usadas por trabajadores madereros antes de que nuevas regulaciones y la madera más barata de Canadá cerraran la mayoría de los aserraderos de manera definitiva. Estas casas a menudo eran de dudosa calidad, pero, por otro lado, muchas habían sido remodeladas a lo largo de los años y lucían mucho mejor por dentro de lo que parecían desde la calle. Llamé al número del anuncio y descubrí que el propietario estaba ansioso por alquilar el lugar, ya que su último inquilino se había marchado deprisa. Esa revelación me hizo dudar aún más sobre la condición de la cabaña, pero acepté reunirme con el dueño allí para verla de todos modos, ya que no tenía otras opciones reales. Como esperaba, el exterior no era impresionante. Era pequeño, como me imaginaba, pintado de un beige tosco con un borde verde pálido. No soy un experto, pero incluso yo sé que se supone que debes quitar la pintura vieja que se está descascarando antes de aplicar la nueva. Sin embargo, el interior era otra historia completamente diferente. La puerta principal daba al área principal de la casa, que estaba dividida entre linóleo nuevo en la pequeña cocina y alfombra también reciente en la sala de estar. El diminuto baño solo tenía una ducha y un inodoro, pero no me importaba lavarme las manos en el fregadero de la cocina. El dormitorio apenas tenía espacio para una cama matrimonial, pero tenía un pequeño armario con una de esas unidades combinadas de lavadora-secadora metida adentro. Debo admitir que la cabaña me estaba gustando bastante. Siempre me han gustado los espacios pequeños y acogedores, ¿será que soy un claustrofílico, tal vez? Así que no pensé más en por qué el último inquilino se había ido tan deprisa y le dije al propietario que la tomaría. Ni siquiera me pidió un depósito, solo el primer y último mes de alquiler, que pude reunir fácilmente, ya que había estado presupuestando algo el doble de caro. Me mudé el lunes siguiente, y durante un tiempo todo fue bien. Me iba muy bien en mi nuevo trabajo, y disfrutaba la recién descubierta independencia de vivir en mi propio pequeño hogar. Incluso hice un amigo en mi vecino, Tom, un jubilado de mediana edad que vivía al lado, en una casa casi idéntica, una de 3 en fila, incluida la mía. Una noche, instalé mi parrilla de carbón en el pequeño trozo de césped que servía como jardín delantero para las 3 cabañas, e invité a Tom a compartir mi festín de hamburguesas, salchichas y cervezas. La mayor parte del tiempo solo nos dedicamos a charlar amigablemente sobre cualquier cosa, pero después de un rato, se me ocurrió preguntarle a Tom si sabía por qué mi predecesor en la cabaña se había ido tan abruptamente, cuando parecía una oferta tan buena.
Tom se rió y giró la cabeza hacia los arbustos cercanos para escupir una bola de tabaco antes de responder. Pues, porque tu cabaña está embrujada, por supuesto. Respondió alegremente. Me reí. Vamos, en serio. Lo digo en serio, hijo. Insistió Tom. Su tono afable desvaneciéndose lentamente para dar paso a una expresión de preocupación. Todo el mundo sabe sobre la cosa en esa cabaña. Diablos, asumí que tú lo sabías. Eché un vistazo a mi pequeña y tranquila morada, ligeramente inquieto. La cabaña era vieja, pero uno no piensa en que lugares tan pequeños estén embrujados o algo así, tal vez porque hay tan poco espacio para que algo se esconda. Aunque nunca he creído realmente en fantasmas, la idea me pareció muy perturbadora. Luego miré de nuevo a Tom y noté el brillo en sus ojos, a pesar de su expresión sombría. Ah, claro. Sí, muy divertido, viejo bastardo. Dije, con una expresión de disgusto, en su mayoría fingida. Te asusté por un segundo. Exclamó, soltando una risa ronca. La verdad es que no tengo idea de por qué se fue el otro tipo, era muy reservado. Ni siquiera me di cuenta de que se había ido hasta que el dueño vino a llevarse sus cosas a un almacén y puso un cartel de "se alquila" en la ventana. Dejé el tema y cambiamos a otros asuntos. Finalmente, me despedí de Tom y me fui a dormir después de algunas horas y unas cuantas cervezas de más, lo que me regaló una ligera resaca a la mañana siguiente. No fue hasta que estaba a punto de salir para el trabajo que tuve la primera señal de que algo no iba bien en mi nuevo hogar. Justo cuando estaba alcanzando la manija de la puerta, me quedé paralizado de asombro. Allí, en el centro de la puerta, había lo que solo podía describir como un ojo humano descomunal. Me quedé mirándolo con total incredulidad por un momento, preguntándome si de alguna manera había pasado por alto una decoración peculiar que venía con la cabaña. Y luego parpadeó. Retrocedí tan rápido que resbalé en el nuevo linóleo y me golpeé la cabeza contra un gabinete de la cocina. Me quejé de dolor mientras me frotaba la parte trasera de la cabeza y trataba de recobrar el sentido. Con la mente dando vueltas, me esforcé por sentarme, pero cuando las estrellas se despejaron de mi visión, no había ningún rastro del ojo, ni de ninguna marca en la puerta blanca. Toqué la puerta, verificando con las yemas de los dedos su superficie lisa y limpia, y solté un largo suspiro. Al no ver ni sentir ningún signo de la aparición, lo atribuí a la resaca o tal vez a la broma estúpida de Tom rebotando en mi subconsciente. Cuando regresé del trabajo, encontré a Tom como solía hacerlo, sentado en el escalón de su cabaña con una cerveza en la mano. Levantó su lata a modo de saludo, y pensé en recriminarle nuevamente por la broma, pero en lugar de eso, me encontré haciéndole una pregunta. Oye, Tom, ¿recuerdas lo que dijiste anoche sobre la cabaña? ¿Crees que algo como eso pudo haber asustado al último tipo? Pregunté, y rápidamente corregí. Me refiero a la historia. ¿Hay algún tipo de leyendas sobre este lugar? Tom se rascó la barba pensativamente. No lo sé. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad sobre la historia local, supongo. Mentí. Bueno. Comenzó Tom después de dar un sorbo. Recuerdo cuando era niño que solía haber una docena de cabañas antiguas aquí, que se suponía eran viviendas para los trabajadores del aserradero hace mucho tiempo. Con los años, las fueron demoliendo todas, excepto estas últimas 3, que han sido restauradas y remodeladas algunas veces para mantenerlas habitables. ¿Y hay historias sobre? Insistí, esperando no tener que decirlo. ¿Fantasmas? Dijo, sonriendo levemente y levantando las cejas. Diablos, hijo, no habría dicho esa tontería si pensara que realmente te ibas a asustar. Vamos, pareces tener la cabeza bien puesta, ¿qué crees? No estoy asustado. Protesté. Solo curioso, como te dije. Tom me miró con escepticismo, pero continuó. Bueno, cada vez que tienes gente ruda trabajando en un oficio rudo, y todos amontonados en un solo lugar, tienden a suceder cosas malas. Supongo que de ahí vienen la mayoría de las historias de fantasmas, y he escuchado algunas.
Un trabajador perdió un brazo en el aserradero y se desangró, y su fantasma vaga por sus antiguos terrenos, llorando por su extremidad perdida. Una mujer pensaba que su esposo, un leñador, le era infiel cuando él se ausentaba largos períodos trabajando en el bosque, y un día él volvió a casa y la encontró asfixiando a su bebé y luego cortándose las muñecas. Dicen que ella aún está en la casa donde mató a su hijo y a sí misma, descargando toda esa ira mal dirigida sobre cualquiera que tenga la mala suerte de pasar la noche allí. Algunas historias son incluso más antiguas que los aserraderos. Mi abuelo, él era Blackfoot, y nunca quiso venir a trabajar la madera en la ciudad, ni siquiera cuando las cosas estaban difíciles en la reserva. Decía que esta tierra estaba maldita, y que había espíritus antiguos que caminaban por estos terrenos y no debían ser molestados. No soy supersticioso, pero mientras Tom contaba las historias, comencé a sentirme genuinamente incómodo. Ahora, ¿sabes qué tienen en común todas esas historias?, dijo, acercándose. Tragué saliva, notando que mi boca se había secado. ¿Qué? Tom sonrió, pero esta vez de manera amistosa, en lugar de burlona. Que no son verdad. Oh, no las inventé. De verdad escuché a la gente contarlas, y sé que algunas personas creen que son ciertas, pero he estado aquí bastante tiempo y no he visto nada que me haga creer en ese tipo de tonterías. Piénsalo, hijo. Cosas malas han estado sucediéndole a la gente desde que el tiempo comenzó, y si incluso un pequeño porcentaje de esos pobres diablos se quedarán para vengarse de los vivos después de morir, entonces no escucharía solo algunas historias de fantasmas. Los fantasmas estarían apilados por todas partes, y todos lo sabrían porque habría demasiados para ignorarlos. Lo mismo ocurre con los viejos dioses paganos y los espíritus nativos como en los que creía mi abuelo. Mucha gente tiene muchas historias sobre cosas raras y espeluznantes, pero si una décima parte de esas cosas realmente existieran, no podrías mover un dedo sin toparte con alguna especie de monstruo. Parpadeé y asentí en silencio, mientras Tom giraba la cabeza y escupía un poco de tabaco. Para cuando volvió a mirarme, una leve sonrisa había aparecido en mi rostro. En realidad, me sentía mejor. Lo que dijo Tom tenía sentido, y también me hizo recordar algo que aún no lograba recordar sobre un pájaro muerto en la acera y la suave voz de mi padre diciéndome algo importante. Antes de que el recuerdo pudiera formarse completamente, se desvaneció al escuchar que Tom se levantaba. Bueno, dijo el viejo, estirándose con dificultad mientras se levantaba. Me voy a dormir. Que descanses. Cuando entró en su casa, solo asentí de nuevo en silencio, aún digiriendo sus palabras de sabiduría. Poco después, entré en mi propia cabaña, sintiéndome mucho más aliviado y con ganas de dormir. Después de una ducha rápida, me metí en la cama y me quedé dormido. No parecía que hubiera pasado mucho tiempo cuando me despertó un sonido extraño. Me di la vuelta y apreté los ojos con molestia, tratando de identificar el sonido. Era como un ruido sordo, como un ruido blanco, y pensé en autos pasando por la carretera cercana. Esperé a que se detuviera, pero solo se hizo más fuerte. ¿Por qué tantos autos pasarían tan tarde y tan cerca? Mientras escuchaba el sonido, mi corazón comenzó a latir más rápido. No era ruido blanco, ni el sonido del tráfico. Era una voz. Ka. No era ningún idioma que pudiera entender, solo sílabas siendo susurradas por un viento fuerte. Tosh. Repitió estos sonidos, el volumen aumentando, y luego comenzó a repetirlos una tercera vez. La voz sonaba más cerca, y me giré sobre mi espalda, abriendo los ojos. Grité. A mi alrededor, en el techo, las paredes, la puerta de mi dormitorio. Había cientos, tal vez miles de ojos mirándome con una mirada penetrante y fulgurante. La voz se convirtió en un aullido casi doloroso, ahogando mis propios gritos. Ahora podía entenderlo. No. Me estaba volviendo loco. Ya estaba loco. Esta cosa iba a atraparme, me iba a despedazar, no había nada que pudiera hacer. No. Mis gritos se convirtieron en sollozos desgarradores que dañaban mi garganta, aunque eran casi silenciosos al lado de la voz que resonaba en mis oídos y quemaba mi cordura.
Sentía que me estaban aniquilando, como si mi mente estuviera siendo lanzada al olvido por este sonido, si es que se podía llamar sonido. No sabía lo que era el terror hasta que experimenté esto. Cuando la última sílaba se desvaneció y comenzó a pronunciar otra declaración funesta, afortunadamente perdí el conocimiento. Desperté de un salto, la luz de la mañana se filtraba a través de las persianas cerradas en mi dormitorio. No había ojos. No había voz. Obviamente, había sido una pesadilla. Eso es lo que traté de decirme. Me levanté y fui a trabajar, pero estaba hecho un desastre y solo logré avanzar a trompicones durante la mitad de la jornada laboral antes de que mi jefe me apartara y me dijera, de manera apropiada para recursos humanos, que me fuera a casa y pusiera mis cosas en orden. Conduje sin rumbo durante un tiempo, sin saber qué más hacer, pero definitivamente no tenía ganas de volver a casa. Al final, conduje a un parque cercano y me senté en el gazebo. Se sentía como un lugar seguro, por alguna razón. Cosas raras y aterradoras no suceden a plena luz del día con un partido de fútbol infantil ocurriendo cerca, ¿verdad? Pasé allí 1 o 2 horas y comencé a calmarme. Todas las letanías de mi mente racional comenzaron a calmar mis nervios destrozados. Era tu imaginación. Fue un sueño. No existen los fantasmas. Los monstruos no son reales. Sacudí la cabeza y me reí suavemente mientras miraba la mesa de picnic en el gazebo donde estaba sentado. Idiota. Murmuré para mí mismo, comenzando a sentirme avergonzado por mi lapsus de sentido común, jugueteando nerviosamente con la pintura descascarada de la mesa de picnic. Suspiré pesadamente y comencé a levantarme, pero me sobresalté al sentir que la madera bajo mis dedos cambiaba repentinamente de áspera a suave y resbaladiza. Miré hacia abajo rápidamente y luego me eché atrás horrorizado al ver un enorme ojo redondo incrustado en la mesa, mirándome. Grité y salté a mis pies, deteniéndome por poco de caer hacia atrás. Al hacerlo, decenas de ojos más se abrieron sobre la mesa y me miraron. La gente me miró con sorpresa mientras retrocedía de la mesa y gritaba, pero las miradas confundidas en sus rostros me decían que no veían lo que yo veía. Ignorando todas las preguntas y protestas de los asistentes al parque, y de las asustadas mamás de fútbol, huí de regreso a mi coche y aceleré, la horrible realización hundiéndose en mi interior como una piedra. No era mi cabaña. Era yo. Lo que sea que fuera esta cosa, me estaba siguiendo. Parecía que no importaba a dónde fuera, así que con pocas opciones, regresé a casa. Llamé a la puerta de Tom, pero por primera vez no estaba allí. En este punto, no creía que importara. O había enloquecido por completo, o lo que me perseguía podía alcanzarme incluso si estaba rodeado de otras personas. Entré, pero a pesar de mi creciente fatalismo y desesperación, no tenía ganas de regresar a mi dormitorio. Me deslicé hasta el suelo de la cocina, con la espalda apoyada contra la fría y dura superficie de la puerta del refrigerador. Tenía miedo, estaba fuera de mí por el terror. Aunque tenía escasas esperanzas de escapar de lo que esta cosa planeaba hacerme, mis ojos se movían en todas direcciones y mi cuerpo era una gran bola de tensión lista para estallar. No sé cuánto tiempo estuve sentado así, al borde de la cordura. No sé cómo pude haberme quedado dormido en ese estado. Pero lo siguiente que supe fue que me estaba despertando con el sonido de pasos en el suelo de la cocina. Estaba oscuro en la cocina, pero la luz de la luna que entraba por las ventanas era suficiente para ver. Lentamente levanté la vista y vi una visión sacada de una pesadilla. Una figura femenina oscura y retorcida estaba de pie frente a mí. Parecía un cadáver de un día, vestida con harapos desgarrados, con sangre fresca goteando de sus manos. Al contemplar aquella horripilante visión, se volvió 10 veces peor cuando en la puerta y la pared detrás de ella, decenas de esos terribles ojos fulgurantes se abrieron. Ella dio un paso torpe hacia mí, y yo me apreté con fuerza contra el refrigerador, demasiado paralizado de miedo para hacer algo más y huir de esta criatura y su mirada que desgarraba la mente. Tú hiciste esto. Raspó con una voz que congeló mi sangre, extendiendo sus brazos lívidos para mostrarme sus muñecas aún sangrantes. Al girar su rostro podrido hacia mí, los muchos ojos recorrieron la habitación. No. Gemí, recordando la historia de Tom sobre la esposa despreciada que se mató. Había estado aquí. No fui yo, no fui yo.
Me hiciste matar a nuestro bebé. Gritó, abriendo su boca de forma imposible mientras aullaba su acusación. Los ojos en la pared se enfocaron en mí. ¡No! Grité. Dios, los ojos. Tus ojos. La voz me interrumpió a mitad de la frase. No la raspante y aullante que había usado la mujer cadáver un momento antes, sino la voz de la noche anterior que atormentaba mi alma y partía mi cabeza en dos. No. Me doblé de dolor al oír el sonido de la mujer cadavérica que se cernía sobre mí, y de repente levantó la cabeza. Esos. Su mandíbula descompuesta se abrió de nuevo, separando sus labios deshidratados, pero incluso a través de mi horror y confusión me di cuenta de algo. Su boca no estaba sincronizada con la fuerza devastadora de las sílabas. No provenía de ella. Ojos. La mujer harapienta se dio la vuelta para enfrentar la pared de ojos y dio un paso atrás abrupto, como si se sintiera sorprendida. Luego fue como si la pared se partiera en dos, ojos y todo, y algo se abrió paso hacia mi casa. Mis ojos ardían, pero no podía parpadear ante el brillo de ese ser terrible, ni podía entender su forma. Era como si fueran muchas cosas a la vez. De un momento a otro vi algo parecido a un rostro humano, luego un hocico lleno de colmillos, barras desgarradoras borrosas, barras cortantes, cuernos afilados, pies humanos, extremidades con garras, pezuñas, alas, y ojos, tantos ojos. No podía ver la verdad de lo que era, pero podía ver la terrible realidad de lo que hacía. Desgarró a la mujer harapienta mientras ella gritaba, arañando inútilmente la masa de luz en constante cambio con la mirada milenaria. Mirar su trabajo salvaje quemó mi visión hasta un vacío blanco sin rasgos, y fue entonces cuando comencé a recordar. Miré con tristeza al pequeño pájaro que yacía en la acera. «Papá, ¿a dónde van todas las cosas muertas?», pregunté. Mi padre sonrió con simpatía y se arrodilló a mi lado. «Hemos hablado de eso. Sabes que cuando un ser vivo ha tenido su tiempo en esta tierra, su cuerpo deja de funcionar, muere. Y su espíritu. Bueno, eso regresa de donde vino». Mientras hablaba con cuidado, consciente de que estaba explicando conceptos complejos a un niño pequeño, jugueteaba distraídamente con la cruz de plata empañada que colgaba de su cuello. Mi papá siempre había sido un hombre de fe, pero yo me había alejado de ello a medida que crecía. Quizás por eso había olvidado sus palabras durante tanto tiempo. Pero me refiero a los cuerpos muertos, todo lo... Arrugué la nariz. La cosa podrida, lo que queda cuando algo muere. Sé que las personas como abuela y abuelo son enterradas, pero ¿qué pasa con todos los animales y cosas que no tienen a nadie que los entierre? Tiene que haber habido un montón de pajaritos, ¿verdad? ¿Por qué no hay como 1 billón de ellos por todas partes, todos podridos y esqueletos y cosas así? Papá se rió. Bueno. Aquí, mira. Papá recogió un palo del suelo y levantó suavemente el ala del pájaro muerto. Me sorprendí y me acerqué a él, agarrando su chaqueta. Debajo del ala levantada, vi pequeñas formas blancas arrastrándose en la carne en descomposición. Puede ser aterrador, lo sé. Dijo con ternura, poniendo un brazo alrededor de mis hombros. Pero aunque son un poco asquerosos y un poco aterradores, esos pequeños son una parte importante del mundo. Las cosas muertas, las cosas podridas, pueden lastimarte. Me refiero a que pueden enfermarte. Y tienes razón, si nada se deshiciera de ellas estarían por todas partes, porque hay muchas cosas que viven y mueren con el tiempo. Pero hay un plan para eso, así como lo hay para todo en la tierra de Dios. Estos pequeños gusanitos, ellos y otras cosas como ellos, grandes y pequeñas, devoran y limpian las cosas muertas y podridas del mundo. ¿Entiendes? Sonreí, no muy seguro, pero asentí de todos modos, reconfortado más por el brazo de mi padre que por sus palabras a esa edad tan temprana. Cuando mi visión se aclaró, estaba de vuelta en mi cocina, empapado de sudor y temblando hasta el fondo. Pero estaba solo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras recordaba no solo las palabras sabias de mi padre, sino el mensaje que la voz me había dado la noche anterior, la última parte de la cual había estado previamente sumergida por mi miedo y mi falta de comprensión de algo tan terrible y aterradoramente puro. No temas.
Como dije, desearía haber podido recordar las palabras de mi padre antes. No habría tenido que tener tanto miedo.